Hola, lo prometido es deuda. Y vi una reseña muy especial sobre un libro que me gustó un montón y es El pescador de sirenas, la vida poética de Juan Ramón Molina, escrita por Óscar Estrada. Óscar Estrada es un escritor hondureño que vive en los Estados Unidos y que escribe esta novela histórica y también de ficción que narra la vida del poeta y escritor Juan Ramón Molina, hondureño. Bueno, para quienes no lo saben, Juan Ramón Molina es el máximo exponente del modernismo en Honduras y uno de los principales modernistas en Centroamérica. Pero quizás se pregunten qué es el modernismo. Bueno, el modernismo es un movimiento artístico y literario que se dio a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y que se caracterizaba por un lenguaje más refinado y en contraposición con el lenguaje de la época. Y a su vez profundizaba en la filosofía o en el análisis y también hacer uso de imágenes más oníricas y también la evocación de la naturaleza en cuanto a las manifestaciones artísticas se refiere. Estrada en su libro lo divide en cuatro partes. Las cuatro partes narran, cada una de ellas tiene un contexto político e histórico del momento que hay en la época en esta región centroamericana, principalmente en Honduras, Nicaragua, Guatemala, y que cuenta cómo se va movilizando Juan Ramón Molina dentro de este ámbito hasta llegar afuera a Europa y también llegar a Brasil, donde llega a conocer a Rubén Darío. Pero personalmente del libro, mis partes favoritas son las dos primeras, porque siento que el escritor llega a conectar con las raíces que permiten entender la sensibilidad de Molina desde niño, a través de los personajes que, o mejor dicho, sus contemporáneos de la época que ya le conocían, y a moda de entrevistas, pues uno va entrando y encariñándose con el personaje, que va sabiendo pues que era un niño sensible, que era un niño pues que para su época ya manifestaba cierta oposición a la opresión o a sentirse encasillado. Molina, como bien lo narra el libro, llegó a tener mucho contacto político. Lamentablemente, el alcoholismo, su compañera, su otra compañera, aparte de su esposa, y la poesía, pues nunca se apartó de él. Y lo más interesante del libro en sí, para no contarlo como que tiene el libro, el libro está escrito de una forma sencilla, bastante amigable para cualquier lector que lo puede seguir de forma simple y además desmenuzarlo fácilmente y saborearlo. Hay partes que son sumamente dulces, donde explota tanta sensibilidad que hasta las lágrimas es posible de salirse. Hay otras partes donde la rabia se manifiesta, donde se ve lo grotesco de la época y principalmente hacia la mujer, y también lo divertido que podría haber sido Juan Ramón Molina al ironizar un séquito de borrachines que lo consideraban pues el príncipe de las letras. Yo recomiendo mucho este libro, El pescador de sirenas, principalmente para quienes quieren acercarse a estudiar la vida de Juan Ramón Molina, el máximo exponente del modernismo de la poesía hondureña. Está muy bien que conozcamos quiénes eran nuestros representantes, pues Juan Ramón Molina junto a Rubén Darío llegaron a ser exponentes a nivel centroamericano, y ya sabemos que Rubén Darío pues es el máximo exponente al final del modernismo. Y Oscar lo hace tan bien con el libro
que no se siente pesado como otros autores cuando narran la historia o la vida de otros escritores, para nada. Es bastante simple la lectura, es dulce y también es duro leer tanta cuestión política no resuelta y que es vigente en la actualidad. Tanto conflicto bélico, tanto conflicto de guerra, que hasta en las palabras de Juan Ramón Molina decía que Honduras solo se podría componer con un dictador. Y será, como dicen los poetas, son profetas. Y está muy relacionado pues con la situación actual que está viviendo en el país, pero aún así no es la respuesta. Entonces, bueno, hasta aquí esta pequeñita reseña y les invito a leer el libro el pescador de sirenas, y si ustedes ya lo han leído pues que comenten para poder ensanchar y para poder hacer más grande esta reseña y poder invitar a otras personas a que lean este libro y que se motiven y conozcan más de la historia y el arte y la cultura de nuestro país en Honduras. Un beso.